Roy Campos, ahorita entra René Casados, en cuanto tenga un lugar donde esté disponible. Y don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, Joaquín. Buenas tardes, Pepe. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Roy. Una provocación, don Pepe. Bueno, mira, pues ya entendimos esta mañana por qué el presidente tiene tanta prisa. No quiere dejar nada al azar. Quiere apurar su agenda legislativa antes de que termine la actual Cámara de Diputados para poder continuar así su desmantelamiento institucional y devolverle a la presidencia las facultades metaconstitucionales que le quitó el neoliberalismo. Por eso la ley del Banco de México va a pelear contra los dogmáticos financieros porque interfieren en el legítimo derecho de la presidencia, así lo ve él, de tener el control absoluto de todos los asuntos financieros de la República. Bueno, y así está, Roy, tú que conoces bien el tema, la designación de Graciela, la exsecretaria de Economía, como de Graciela Márquez, como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI para que llegue a la presidencia del INEGI. Resulta que el presidente no tenga otros datos o el INEGI sea el que no tenga los otros datos. Sí, mira, del INEGI podemos hablar varias cosas. Primero, el antecedente de Graciela Márquez al INEGI, digamos que el antecedente sería cuando nació la autonomía del INEGI, Calderón puso a su secretario de Economía y una subsecretaria de Economía los manda a la Junta de Gobierno, en aquel entonces Eduardo Sojo. Y Eduardo Sojo resultó uno de los mejores presidentes que ha tenido el INEGI. O sea, resultó muy bueno y no se puede decir que haya seguido los lineamientos de la presidencia. Bien, también hay antecedente del sexenio pasado. Perdón, te interrumpo, Roy, pero no existía esa intención. No, de acuerdo. Que acaba de mencionar don Pepe, entonces. No existía, digamos, pero nomás como antecedente, no es la primera vez que el secretario de Economía se va directo a la presidencia. Sí, Segundo antecedente, el sexenio anterior, el gobierno, Videgaray de alguna manera nombró a 3 miembros de la Junta de Gobierno. O sea, ¿no? El actual presidente también entró con una baja expectativa y ha resultado ser un magnífico presidente del INEGI, Julio Santaella, que podría reelegirse, pero con lo que vimos hoy de Graciela Márquez, seguramente ya no se va a reelegir, ya está puesto para que Graciela Márquez sea la presidenta. Y el tercer antecedente que yo vería positivo, o sea, tratando de ser algo de positivo, es que el esposo de Graciela Márquez fue nombrado al Banco de México y ha sido un magnífico vicegobernador del Banco de México. ¿No? Entonces, ¿de quién hablas? De Gerardo Esquivel. Ah, bueno, Gerardo Esquivel es un personaje, digo. Es un magnífico vicegobernador. De una rectitud personal y académica y profesional a toda prueba. Exactamente. Entonces, eso me hace tener de alguna manera una esperanza positiva que la llegada de Graciela Márquez al INEGI, que va a llegar a presidenta el próximo año, cuando se venza el primer periodo de Julio Santaella, será institucional y no simplemente para obedecer o para ser un peón de López Obrador, ¿no? Bien. Y el INEGI es una institución, digamos, hay una junta de gobierno, son 5 personas las que lo manejan, pero coincido que si se tratara de intenciones, la intención, si no es desaparecer las autonomías, es ocuparlas. Y así ha pasado con otros organismos, ¿no? Competencia, energía, etcétera, donde dice, pues no, si no las desaparezco, al menos pongo gente que sea mía. Tampoco le resultó el Coneval. En el Coneval, pues sí es cierto, quitó a Hernández Licona, pone a alguien, a un investigador del UNAM, pero las investigaciones que ha sacado el Coneval han mostrado incremento en la pobreza que seguramente no le han gustado a López Obrador los datos que da Coneval. Entonces yo sigo confiando en la fortaleza de las instituciones y en la responsabilidad de las personas, de los profesionistas. Me gustan las instituciones. Entonces, efectivamente, coincido, la llegada de Graciela Márquez tiene alguna intención de apoderarme de algo, pero espero que no sea así. Bien, René. Joaquín, en este tema,
como apuntaste en la entrevista que hiciste al gobernador de Banco de México la semana pasada, el Banco de México es un garante de estabilidad. Digo yo, en coincidencia, es central y estratégico, un activo racional de estabilidad. Hablar de desmantelar o de tratar de vulnerar instituciones, en este caso, como dice Roy, ya de ocuparlas y quién sabe con qué intención, que se verían sus resultados, eso es riesgoso para la gobernabilidad y la estabilidad no solo política y social, sino económica. Hablando de Banco de México, no es, y su estabilidad institucional, no es solamente en este intento que podría vulnerar su autonomía, no es solo una exageración ni dogmas financieros, hay ahí una demostración manifiesta de las opiniones fundadas, profesionales, técnicas, de lo que esto implicaría y del riesgo innecesario. Las preguntas, Joaquín, pues son inmediatas, ¿no? ¿Por qué la prisa? ¿A quién beneficia el carácter de esta decisión? ¿Sí? ¿Para qué especular, verdad? ¿De qué es para la acumulación y concentración de poder? Yo creo que por eso la alerta y la reacción fuerte de propios y extraños y las posturas y posiciones que provocó. Yo diría que, como dice el dicho popular, Joaquín, no hay que hacer cosas buenas que no lo parezcan. Bien. Don Pepe. Mira, pero yo veo que su criterio, fíjate lo que dijo hoy en la mañana del Banco de México, siguen apostándole estamos dependiendo de la integridad de las personas que nombra, si las personas doblan tantito las manos, hasta ahí llegamos. Hoy, por ejemplo, él contempla el rol del Banco de México, que ayude al crecimiento y al desarrollo. Ay, Joaquín, ya sabes lo que eso significa. Sí, usar las reservas. La reserva. ¿Por qué? Porque el Banco de México no está para reforzar la economía ni provocar el crecimiento. Controlar la inflación. Claro que no. Pero también dijo que, oye, pues es que vean al pueblo, los del Banco de México, a la economía de las familias. O sea, allí está la intención, y yo no veo en el Congreso que estén dispuestos a resistirle. Y no sé si estas reuniones que van a hacer de aquí a febrero van a ser nada más un diálogo de sordos. Los van a oír, pues sí, pero no los van a escuchar, y va a pasar la ley que quiera el presidente y hasta donde se cede el presidente que admita cambios. Así es. ¿Por qué paró? ¿Por qué la pararon? Fíjate nada más, ¿por qué la pararon? Evidentemente era una discusión muy técnica que el público en general puede no haberle entrado y haber tomado posición a favor o en contra ideológica, sin entrarle al detalle. Los técnicos, incluyendo el mismo Banco de México, sale y dice, esta es una locura, esto es una locura, va. También al presidente podía haberle dicho, pues es su opinión, yo tengo otra. Los analistas, los financieros, todos dijeron, esto es imposible, echamos a perder. Pero entonces, ¿por qué la pararon? Fue por orden de López Obrador, no fue porque se pusieron de acuerdo ahí los senadores. Lo ordenó ayer en la mañana. Por las amenazas internacionales. Cuando sale en lo internacional a decir, si hacen esa ley, casi es inmediata que se va para abajo la calificación de México, el sistema bancario mexicano se sale del sistema mundial prácticamente. ¿Por qué? Porque se mete a una corriente de posible lavado de dinero. Nos volvemos un país ideal para lavar dinero. En ese momento el presidente lo para. Así que mi esperanza no es como tú, Pepe, que nada más sea un diálogo de sordos y que se termine siendo. Mi esperanza es que el próximo año, digamos, bueno, no se hace. Porque o le cambiamos algo, pero no obligamos. Aquí el problema es la violación de la autonomía, que significaba que te obligo a comprar. No decido si los compras, te obligo a comprar. Y entonces sí hay una violación a la decisión de un órgano de gobierno del Banco de México de decirlo. René. Hay fundamento en lo que dice don Pepe, que ojalá no sea un diálogo de sordos,
y en lo que se dice de que pues el Congreso y en este caso la alianza coaligada con el presidente, pues eso, ellos solamente se pliegan a una decisión del propio presidente y de Producciones Palacio. No, aquí la cuestión es que ha habido comportamientos en la lógica del curso de acción de las decisiones presidenciales que llevan a pensar en el sentido de lo que ha mencionado don Pepe, y yo creo que, pues sí, por supuesto que se recula y se retoma y se gana tiempo, y ojalá no sea nada más patear el bote, hacia enero o febrero. Yo creo que aquí también es mínimo que el estadista siempre está llamado a distinguir entre lo políticamente prudente y la imprudencia política en decisiones de esta envergadura, de esta centralidad y de lo estratégicamente importante para la estabilidad de un país. A ver, don Pepe. Hubo un costo que no estuvo dispuesto a pagar. Punto, nada más, en este momento. Ojo, no sé qué tanto vaya a ajustar la ley, van a hacer algo. El Banco de México les ofreció opciones para resolver el problemita que tienen, Pero bueno, pero el otro asunto que debiera preocuparnos mucho es que el tono de la carta, que el atraso es lo de menos, el atraso se explica porque el presidente no quiso, el atraso de reconocer al presidente electo Joseph Biden, es porque el presidente López Obrador, con toda razón, no quiso provocar un arrebato de Donald Trump, porque entonces las consecuencias las sufriría México, pero terribles, un arrebato que tenga. Pero el tono de la carta parece más bien dirigida a la clientela electoral del presidente, no al futuro inquilino de la Casa Blanca, y se va a complicar esa relación que desde que se negaron a recibir una llamada de Biden, desde entonces un medio de allá de Hill, que es el que reportean en un sitio todos los asuntos del Congreso, dijo que la negativa a esa llamada de Biden contaminó ya la relación con Biden, y veremos qué tanto la contaminó, pero hasta después del 20 de enero lo sabremos. Roy. Muy interesante lo de la carta ayer. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué carta? Porque seguramente si hubieran querido hacer la llamada no se las hubieran tomado, seguramente. ¿Por qué? Pues porque tampoco tomaron la llamada cuando el otro lo estuvo esperando. Entonces, esa carta... A ver, ahora eso sí no lo entendí, Roy. No, es que ya una llamada no se había ido antes no se había hecho la llamada, ¿no? Y entonces, si él quiere hacer la llamada con Biden en ese momento, probablemente le dicen sí, ya les hablaremos nosotros, y no le hubieran tomado la llamada en este momento. Y entonces, la carta es una carta más que para Biden, para el mercado mexicano. Es una carta para decir, miren, ya aquí está la carta de Biden. ¿Cuándo la va a leer? No sabemos cuándo la va a leer, pero ya envié la carta y lo importante es lo que dice. ¿Para quién va dirigida la carta? Para México. Todo el contenido... Así, Roy, tan es así que comete la indiscreción, porque él dijo que lo había mandado la noche anterior, o sea, el lunes por la noche, y a las 7 de la mañana estaba leyendo públicamente el contenido de la carta. Sí, o sea, no la da a conocer en la noche, sino en la mañanera, ¿no? Que es su órgano de difusión. Bueno, sí. Entonces, sí, pero ahí la leyó, vamos. Y el contenido es un mensaje a México, no un mensaje a Estados Unidos. Claro. Es un mensaje a México. Entonces, esa carta es la evidencia de que no hemos tenido comunicación. Y entonces, de que vayamos a tener comunicación después, depende de Biden. Sí, claro. Así es, él ya mandó la carta, ahora espera la respuesta. Vamos a unos anuncios y regreso con la mesa y las conclusiones. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Querido Roy. Bien, nada más cambiando de tema, pero que amerita, Joaquín. Estamos justo en las fechas de las posadas. Aplaudo que el presidente haya sacado, por un lado, un decálogo y por otro lado haya pedido los 10 días los 10 días y recomendación de no festejos. Muy bien por el presidente, que ya le está entrando, que no le quería entrar a estos temas. Qué bueno que ya lo hace, pero qué malo
que no siga él mismo estas recomendaciones. La recomendación sobre todo es no salir, porque si sale, sigue haciendo giras, podría dar el ejemplo y decir, no doy giras, y dos, lo del cubrebocas. Entonces el presidente debe entender que no solo las palabras importan, sino el ejemplo. Y yo quisiera que el presidente fuera un presidente ejemplar en todos sentidos, incluso en eso, no salir y no usar cubrebocas. Y usar cubrebocas. Eso. Gracias, mi querido Roy. René, rápidamente una conclusión. Yo creo que esa carta es el reflejo de una manera de pensar, un estado de ánimo y de una visión de comprender o tal vez no comprender la dimensión, la importancia, la complejidad de la relación bilateral con los Estados Unidos. Es una carta de riesgos diplomáticos y de una carta que se da por reacción y por impulso. Estaba a la mano la posibilidad de una carta que pudo haber sido sobria, corta y, ¿por qué no?, elegante, de respeto al fondo y a la forma diplomática. Evidentemente no le va a quitar el sueño a Joe Biden ni al entramado institucional estadounidense. Joaquín, yo creo que sobraba el párrafo de seguir aplicando los principios básicos de la política exterior, en especial la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y aquí también aplica lo que dije, ¿no?, del gobernante y el estadista que siempre está obligado a anteponer el interés de Estado por el interés individual o de grupo. Muchas gracias, Joaquín. Fuerte abrazo a todos. René, que estés muy bien. René Casado, buenas tardes. Don Pepe, por favor, una conclusión. Mira, Joaquín, yo creo que el presidente en determinado momento, en estos días, cierto, ha cambiado su actitud y confío, igual que Roy, en que entienda que la realidad no es, como algunos dicen, una alucinación por falta de alcohol. No, la realidad es que tiene gobernando el presidente a una sociedad asustada por la crisis sanitaria, asustada por la pandemia que estamos en emergencia y agobiada por una crisis económica. Tiene que ser algo más el presidente para tranquilizar, algo más que pensar en sus adversarios. Y en ese tema, Joaquín, yo tengo nada más una frase de un ajedrecista, Vasily Smyslov, que decía: en el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo. Así es. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Te mando un abrazo, don Pepe Fonseca.